hablar con ustedes. Bueno, Facundo, mi nombre es Adriel, bueno, está José, está Luciana. ¿Adriel o Ariel? No, es complicadísimo, pero es Adriel. Igual yo nunca, la verdad que a mí me dicen Adriel o Ariel, y yo digo, está bien, y sigo, no, nunca digo cómo es mi nombre. Algo realmente pasa en el cerebro, Facundo, que los entrevistados por ahí ¿Por qué es tan le difícil? dicen Ariel. Claro. Bueno, porque eso tiene una explicación, porque uno por la vida va con... todo lo que pasa en la vida es muy intenso, entonces el cerebro no puede analizar, entonces agarra el formato más parecido a al conocimiento previo, a los prejuicios, a los hábitos. Entonces, bueno, si me dicen Adriel, yo entendí que era Adriel, porque yo sabía que era Adriel, por eso te pregunté, pero como dije, no, debe ser Ariel. Así funciona el cerebro. Uno va, ¿cómo decirlo? Va tamizando lo que ve con las ideas que tiene uno en los esquemas mentales de uno, ¿no? Es genial, Facundo. La explicación, ¿sabes por qué? Porque cada vez que pasa esto, que algún entrevistado, pasa el 99% de las veces igual, yo no corrijo, ¿viste? Me dicen Ariel y yo sigo, pero el productor me dice Nacho, que habló con vos, me dice el productor y también Romina, me dice, che, yo le dije que eras Adriel. Bueno, pero no pasa nada, claro. También, lo dicen como lo escuchan. Yo tenía Adriel, pero hice lo que hace el cerebro. Claro. Uno datos que no conoce mucho lo asocia con lo que uno está habituado. Y así hacemos todo, pero no. Esto fue un ejemplo de cómo funcionamos, porque el cerebro rellena información que a veces no es real. Claro, totalmente. Bueno, Facundo, para empezar a charlar con vos, bueno, esta pandemia que estamos sufriendo ya desde hace varios meses, la verdad que un poco queríamos hablar de la salud mental. No sé si de todos, porque yo me imagino que, Facundo, debe ser difícil hablar por todos, ¿no? De cómo quedarán los argentinos post pandemia o cómo afecta la pandemia la salud mental de todos los argentinos. ¿Podemos generalizar? ¿Podemos hablar de un grupo? ¿Podemos hablar de las personas, de las personas que vos conocés? ¿O cómo quedará? Para eso, sí, buena pregunta. Para eso tenemos la ciencia. La ciencia no se basa en anécdotas personales ni en conocimientos personales, sino en trabajos que tienen un método, que ese método fue validado por muchos años, muchos investigadores en el mundo, se analiza información y se saca conclusiones y se expone a las críticas. Y ya hay evidencia de que situaciones como esta estresan a la sociedad, producen angustia y ansiedad. En la epidemia, fue una epidemia en el 2000, no fue una pandemia, fue una epidemia en el sudeste asiático, y también hubo un brote en Canadá, y la cuarentena fue de 4 semanas, 3 o 4 semanas, mucho más corta de lo que vivimos, y ya ahí se estudió bien el impacto, aún con una cuarentena mucho más corta y con epidemia, una pandemia, y se observó que había mucho impacto en la salud mental. Y es muy importante hablar de esto porque la salud no es solamente la salud física, es un concepto muy antiguo pensar que la salud es una cuestión física. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como el estado de bienestar completo físico, mental y social. Así que separar a la salud mental o no ponerla como un área importante de la respuesta a la pandemia es un error. Por ahora estamos viendo muchos síntomas, pueden ser transitorios, pero si no hablamos, si no tomamos a la salud mental como parte central de la respuesta a la pandemia, estos síntomas de angustia, de ansiedad, de estrés crónico que estamos viendo se pueden cronificar. Uh-huh. Facundo, José te saluda. Un gusto, un placer. Un placer, José. Esos síntomas... Digo, ¿cómo se los aborda? Me imagino que se podrá diferenciar de acuerdo al grupo etario. Quizás pienso, ¿no? Imagino, hay 2 grandes sectores que fueron los que más tardan en volver a recuperar sus actividades, que son los mayores de 60, 65 años y los niños, que en cuentagotas van recién recuperando algo de actividad escolar, pero hace más de 11, 12 meses que han perdido esa dinámica.
se los aborda por separado? ¿Cómo se los vuelve, digamos, a meter en el circuito de alguna manera? Muy buen punto también. Les cuento el estudio que hicimos, que estamos llevando a cabo desde Fundación INECO en toda la Argentina. Nosotros venimos siguiendo la evolución del bienestar mental en más de 10.000 argentinos en todo el país, desde el inicio de la cuarentena, pandemia, porque no se puede separar el efecto de la pandemia y cuarentena del bienestar mental. Y al principio había mucha ansiedad, muchos síntomas de ansiedad, y era lógico porque había algo nuevo, incierto, de que no sabíamos mucho. Ahora los síntomas de ansiedad se mantienen, pero empezamos a notar mucho más síntomas en los últimos análisis, ya avanzada la cuarentena y la pandemia, de angustia, de depresión, síntomas, no diagnóstico, no, porque el diagnóstico requiere una entrevista clínica, sino síntomas de ansiedad y ahora de depresión y también de ansiedad. Y también otra cosa que vemos, que hay fatiga mental, estamos todos agotados, porque hace meses que nosotros hacemos cosas que antes no hacíamos, y no hacemos las cosas que hacíamos, y eso requiere un esfuerzo mental. Así que te diría que estamos todos agotados, porque nos cambió la vida. Pero, como bien señalaste vos, hay grupos que son más afectados. ¿Cuáles son esos grupos? Los niños. Ya se había visto en la epidemia del 2000, en la que mencioné antes, varios estudios mostraron que los niños son muy vulnerables y nosotros encontramos que la están pasando realmente mal, los chicos, sobre todo entre 15 y 25 años. Nosotros en nuestro estudio encontramos que 8 de cada 10 chicos tenían síntomas en la Argentina, 8 de cada 10 de ansiedad, angustia, y se explica porque los niños, los chicos, adolescentes están gestionando sus emociones. Recién el cerebro termina de madurar después de la segunda década de vida. Otro grupo que mencionaste vos son los mayores, que están muy afectados, porque antes de la pandemia había una epidemia de soledad que ahora se agravó, y nosotros somos seres sociales, necesitamos vincularnos. El tercer grupo, pero no solo esos grupos la están pasando mal, sino también las mujeres, porque esto ha producido una inequitativa redistribución del trabajo en el hogar, con los niños, con la limpieza, y también violencia doméstica. También nosotros, los que trabajamos en el sistema de salud, los camilleros, los médicos, las enfermeras, los administrativos del sistema de salud, y la gente que vive en situación vulnerable, los más pobres. O sea que te diría que hay 5 grupos que están más afectados, pero todos estamos, aunque tengamos el privilegio de no pensar en qué comer esta noche, todos estamos cansados, agotados. Y si no hablamos de esto, si no ponemos a la salud mental como eje central de la respuesta a la pandemia, nos vamos a equivocar, porque estos síntomas que son transitorios se pueden cronificar. Y para recuperarnos como país, como sociedad, como comunidad, necesitamos invertir en lo más importante de una sociedad, que son los recursos mentales, cognitivos y sociales de las personas. Ahora, Facundo, vos hablás de 5 grupos, y cada uno tiene su particularidad, porque vos hablabas de los chicos después de los 15 años, preadolescentes o adolescentes, y esa imposibilidad de ir a clases, verse con sus amigos, amigas, no poder salir de su casa. Pero el tema del adulto mayor también, porque incluso vos mencionás la palabra soledad, tampoco se los podía visitar, ni sus hijos, ni sus nietos. Entonces todo eso me imagino que tiende a agravarse en esos 2 grupos que vos señalás, y ni hablar de los médicos, médicas, enfermeros, que nos han contado aquí en la radio durante todos estos meses, cientos de experiencias del cuidado que tienen, no solo en su trabajo, sino fuera de su trabajo, por el temor de llevar de su trabajo a su casa el virus, transmitírselo a su hijo, a su hija, a su pareja, que también te genera un estrés. Exactamente. Por eso tenemos que hablar de esto. El virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vincularnos, de abrazarnos, y lo usa en nuestra contra. Es un momento de cuidarnos, tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero tenemos que estar conectados con nuestros seres queridos, con nuestros afectos, por la tecnología. Yo estaba siempre en contra del uso masivo de la tecnología, y si usted me hubiese escuchado el año pasado, hubiese dicho, en 10 años vamos a valorar el contacto humano. Ahora creo que igual más vamos a valorar. Va a ser como una delicatessen en 5 o 10 años el contacto humano, va a ser como comer comida orgánica, algo cool.
porque yo estaba diciéndole que ya había datos científicos que el estar todo el día con el celular, chequeando el WhatsApp, las redes sociales, Claro. etcétera, la multitarea nos mata, nos hace menos productivos, nos estresa, nos produce ansiedad y demás. Ahora tenemos que estar usando la tecnología y tenemos que estar conectados por la tecnología. Aunque yo sea un crítico del uso masivo de la tecnología para nuestro bienestar mental, ahora es momento de usarla y tenemos que llamar a los mayores, acompañarlos. Todo lo que nos están escuchando, si quieren ayudar a alguien, después de que termine el programa de ustedes, llamen a un mayor que fue influyente en su vida, no a sus padres, porque imagino que lo llaman, pero a alguien, algún mayor, alguna persona que lo inspiró, que debe estar sola o que hace mucho que no hablan, porque le van a cambiar el día. Tenemos que estar en contacto con la tecnología, con los mayores que están sufriendo mucho, porque justamente ellos ya venían con una fuerte carga de soledad. En el mundo había una epidemia de soledad que ahora se ha profundizado. Facundo, está Luciana, también está por otra plataforma, está por Skype. Luchi, te escucha Facundo Manes. Lo saludo, ¿cómo va, Facundo? ¿Qué tal? Hola, Luciana. Bueno, preguntarte por esta definición de fatiga mental, ¿no? Porque me interesó mucho este término que muchas veces, a veces lo usamos así como un término para intentar contextualizar algo relacionado con el cansancio, con el agobio de no tener proyectos, de vivir casi todos los días iguales sin saber cómo vamos. O sea, es una situación, ¿cómo la definen desde la ciencia, la fatiga mental? Para el que nos está escuchando. Bueno, primero voy a explicar que nosotros todos, no, nadie zafa de esto, todos los seres humanos tenemos recursos cognitivos limitados. O sea, yo le diría que el futuro, lo más preciado va a ser nuestra atención, nuestros recursos cognitivos. Nosotros tenemos dos sistemas de decisiones, por ejemplo. Uno, que es el que usamos más frecuentemente, casi todo el día, que es automático, no consciente, guiado por la emoción del momento, facilitado por emociones previas, experiencias previas, hábitos, aprendizajes previos. Ese sistema, podríamos llamar uno de decisiones, no gasta energía, es automático, no consciente y no gasta energía. Y hay otro sistema de decisiones que es racional, analítico, deliberado, es consciente y gasta energía mental, gasta recursos cognitivos. Nosotros nos sentimos racionales, analíticos, deliberados, pero en general, como ese proceso gasta energía, nosotros vivimos en forma automática, con hábitos, con las experiencias, con las emociones de los momentos, sin gastar energía mental en forma no consciente. Pero a veces chequeamos con el sistema racional que una intuición puede haber estado equivocada. Y ningún sistema es mejor que el otro, los dos son necesarios. Cuando estamos agotados o con fatiga mental, como vos mencionabas, los recursos cognitivos, hay como una depleción, se gastan los recursos cognitivos y tomamos decisiones en forma más automáticas, más basada en los hábitos, con menos atención, menos motivación, disminuye la respuesta a los problemas, pensamiento lento, eso, una baja en el rendimiento. Eso, y para ejecutar tareas, eso llamamos fatiga mental. ¿Cómo, Facundo, cómo la combatís? ¿Qué aspectos, qué cosa cotidiana, diaria se puede hacer para combatir esa fatiga? Claro. Varias cosas. Para este momento excepcional, primero nosotros podemos hacer muchas cosas. Resumo, porque no voy a tener tiempo de explicarlo. Pero muchas cosas podemos hacer. Primero, aceptar las emociones negativas. Parte del bienestar es aceptar las emociones negativas. Porque las emociones negativas significa que estamos conectados con lo que está pasando. Reconocer la complejidad de la vida puede ser un camino especialmente fructífero para el bienestar psicológico. Tenemos que saber que el bienestar se construye. Hay muchos datos científicos que muestran que nuestro bienestar se construye. Hay un 30% aproximadamente que depende de los genes, de la herencia. Si vemos que el vaso está lleno o vacío, un porcentaje depende de los genes y la herencia, pero un gran porcentaje se construye. Aceptar las emociones negativas es el primer paso. También es muy importante estar conectados
en estos tiempos de distanciamiento físico, estar conectados socialmente con nuestros afectos, expresar nuestras emociones por la tecnología. También una rutina. En tiempos de incertidumbre, una rutina es muy importante. Decir que no a cosas, no sobrecargarse de tareas. Hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es un gran ansiolítico, un muy buen antidepresivo, refuerza el pensamiento creativo. También una dieta saludable es muy importante, una dieta balanceada, hidratarnos. Meditar. Si uno no medita, la meditación es muy buena, es una fuente de bienestar muy importante, sobre todo mindfulness. Yo recomiendo mindfulness, hay muchos tipos de meditación, pero mindfulness puede encontrarla la gente online con cursos gratuitos y demás, y es una cuestión de atención plena, entrar en un estado de atención plena sin juzgar. También es muy importante no criticarse en ese momento. Si engordamos un par de kilos no pasa nada, si no rendimos como antes de la pandemia ni como después no pasa nada. Y unos minutos de silencio, escuchar música, ver deporte, lo que a ustedes cada uno le viene bien, es muy importante, pero hay que ser autocompasivo, no criticarse ni exigirse en este momento. También cierta perspectiva, le vamos a ganar al virus, vamos a tardar un tiempo, pero le vamos a ganar al virus, y tener cierta perspectiva es muy importante. Por último, lo que quiero recomendar es que establezcan prioridades en el día, no traten de hacer todo, y centrarnos en lo que va bien. Cuando todo anda mal en la vida, hay algo que va bien, y tenemos que concentrarnos en eso. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Claro. Pero también las autoridades pueden hacer muchas cosas, comunicar en forma transparente, decir que no saben, darnos ciertas perspectivas, evitar la lucha de facciones y falsos dilemas, como cuarentena versus muertes, o salud versus economía, o miles de dilemas, falsos dilemas que se usan como lucha ideológica, porque en muchos estudios de la pandemia, de la epidemia del 2000, se observó también que cómo actúan las autoridades pueden impactar en el bienestar mental de los ciudadanos, para bien o para mal. Vos sabés, Facundo, que cuando te escuchaba la primera parte, esto decías cómo combatirla, me llevó y me hizo recordar una entrevista que alguna vez algún medio le hizo a un médico español, neurólogo creo, lo debes conocer, Mario Alonso Puig, que en definitiva hablaba también de lo importante que es la risa y la sonrisa, para cómo te influye no solo en lo corporal, sino también al cerebro, cómo lo afecta positivamente el hecho de sonreír. Y bueno, por eso estar con amigos baja la ansiedad. ¿Por qué funcionan las reuniones de amigas, de amigos, de amigues, de lo que sea? Porque uno baja la ansiedad. Cuando uno tal vez está con sus pensamientos muy ansioso y va a comer algo con los amigos, amigas, claro. Y baja la ansiedad claramente y nos hacen reír. Y bueno, obviamente, gran parte del bienestar de la vida no tiene que ver con la riqueza ni con la posición que uno tiene que ver con experiencias ricas, con los vínculos humanos y con tener un propósito que sea más grande que nosotros. Estamos dialogando con Facundo Manes. Facundo, nosotros tenemos una conexión muy fuerte con la gente. Yo te voy a leer uno de los tantos mensajes que han llegado al WhatsApp de la radio. Y hay una persona que nos dice: admiración al doctor Manes, coherente siempre en lo que dice, de ahora y siempre. Fomenta en conocimiento la importancia de la educación. Siempre lo escucho. Para mí es un cable a tierra. Gracias por ser tan generoso. Nos dice Gaby, que es de un barrio acá, Fomento 9 de Julio, de nuestra ciudad. Digo, uno de los tantos que hay, porque hay audios también. Hay muchos que le envían muchos saludos, y la verdad que es como que lo leen, lo escuchan siempre, y que es un cable a tierra. Qué bueno en estos tiempos, que recién lo que recién decías vos, Facundo, de esto de también tratar de que algo nos genere bienestar, ¿no? Y bueno, en este caso vos le generás bienestar a la gente en la pandemia por los mensajes de los oyentes. Yo te quiero hacer una consulta. Adri. Sí, Luchi. Perdón, quería preguntarle a Facundo, ¿cómo influye esto de no saber hasta cuándo vamos a estar así en el cuerpo o en nuestras conductas? Esto es decir, porque siempre sabemos, bueno, que vienen las fiestas, que viene el verano, que en el verano nos vamos... Ahora no sabemos nada. No sabemos cuándo va a terminar, vemos que esperamos una vacuna que no sabemos cuándo va a llegar, y es como que vivimos en un estado de incertidumbre constante. ¿Esto cómo nos afecta también, más allá de la forma de que ya estamos afectados diariamente por la pandemia, por el distanciamiento, por el miedo al contagio y demás?
Bueno, muy bueno. Del mismo modo que la fatiga mental, la incertidumbre, como bien decís, se convirtió en un factor clave. El esfuerzo y las energías mentales por negar o afrontar la incertidumbre consume mucho de nuestros recursos cognitivos, que como le decía, son limitados. Y esto nos provoca ansiedad y agotamiento. El alargamiento de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo va a terminar todo esto, también los resultados inciertos en el orden de la salud, también en otros terrenos como el económico, aumentan el desgaste cognitivo emocional y aparecen síntomas como estrés, angustia, ansiedad, agotamiento, insomnio, frustración, desapego, irritabilidad incluso. Por eso es muy importante que las autoridades nos den cierta perspectiva, más allá de que todos entendamos que después se puede cambiar la perspectiva, que es dinámico, pero no tener perspectiva es terrible porque aumenta considerablemente nuestra incertidumbre. Y además, la lucha de facciones nos hace mal. Cuando un tema no se discute con el análisis crítico, con el pensamiento científico, con el buen criterio, y cualquier tema se hace una lucha de facciones, también eso nos impacta. Así que es muy importante, porque acá todavía tenemos un tiempo largo por delante. Ojalá me equivoque, pero hasta que se logre la inmunización de rebaño, un 70% de la sociedad, vamos a estar todo el 2001 con la distribución de las vacunas en el mundo, con la distribución entre los países, con los planes de inmunización. O sea, recién en el 22 vamos a ver para atrás la pandemia, en mi opinión. Ojalá que me equivoque, pero no quiero generar falsas expectativas, porque se acuerdan que al principio de la cuarentena muchos pensaban que porque éramos argentinos y Dios es argentino, y teníamos una cuarentena estricta y el virus no iba a venir, o sea, y después muchos se frustraron. Entonces, no quiero, por más que aparezca la vacuna pronto, hay un proceso de distribución, de inmunización, que va a requerir mucho tiempo, claro. Y por eso vamos a tener que convivir con el virus por largos meses, y la forma de convivir es con menos miedo y más cuidado. Menos miedo y más cuidado, porque el miedo es una emoción que nos paraliza, que nos pone a la defensiva, y nuestra guía para el futuro nunca puede ser el miedo. Facundo, te transmito una pregunta de un oyente que se mete también en la conversación y me parece importante porque además se refiere a vos. Dice, pregunta para el doctor Manes, dice, trabajo en una farmacia, estoy 7 horas con barbijo y por momentos siento que hasta me cuesta pensar. Hoy, por ejemplo, fue fatal, no lo aguantaba y además el calor horrible. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Primero, tomarse descanso. Un poco lo dije antes. Hay que saber decir que no. Hay que decir al jefe, dame un descanso, sacarte el barbijo, tener un horario para descansar o un intervalo para descansar, no sobreexigirse, hacer deporte, comer sanamente, también meditar. Hay que hacer todo, no se puede hacer una cosa, hay que hacer una batería de cosas para lograr la resiliencia. Muchos de nosotros vamos a salir más resilientes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque se ha estudiado desastres, guerras, y en muchas situaciones graves y críticas, muchas personas y muchas sociedades desarrollan resiliencia. La resiliencia es la cualidad que nos da a nosotros la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés y las dificultades. Quienes son más resilientes logran la manera de cambiar el rumbo, sanar emocionalmente y continuar avanzando hacia sus objetivos. Hay un dinamismo en todo esto. Una vez que se supera el shock inicial, porque primero hay un dolor con alto impacto emocional y social, luego muchas personas aumentan el significado de la vida, el propósito de la vida, tienen más fuerzas, confianzas internas y empezamos a apreciar más los vínculos personales. Es más frecuente que nos volvamos más altruistas, compasivos, y el bienestar de los demás cobra más valor que el éxito personal o el estatus individual. Todo esto es resiliencia. Podemos salir más resilientes, pero tenemos que trabajar para eso. Así que hay que decir que no, hay que tomar descanso, no sobrecargarse de tareas, hay que cuidarse un poco, porque si no, todos estos síntomas en unos largos meses que vienen nos van a agotar. Facundo, ahora sí la última. ¿Ves algo positivo? ¿Haber algo positivo que nos dejará esta pandemia? Digo, esto con tanto cambio social, con todo lo que se puede llegar a venir. ¿Hay algo positivo que vos veas que esta pandemia nos va a dejar como sociedad, como argentinos?
Bueno, las pandemias siempre cambiaron a la sociedad. Los grandes desastres o cambios siempre cambiaron a la sociedad. Después de una de las plagas más importantes de Europa, surge el Renacimiento, no solo en Florencia, sino en muchas ciudades europeas. Después de la Guerra Civil Americana, Lincoln y sus aliados crean el ferrocarril transcontinental y una red de universidades públicas. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión surge el Estado de Bienestar Europeo. Después de la gripe de 1918 surge el sistema sanitario europeo. O sea que muchas cosas buenas suelen suceder después de pandemias, de crisis, pero también cosas malas. Por ejemplo, después de la peste bubónica y durante la peste bubónica aumentó la discriminación, hubo matanzas de catalanes, clérigos, mendigos, más de 1000 comunidades erradicadas. Más recientemente en la historia, en el 2001, después del ataque terrorista a la Torre Gemelas, muchos países ocuparon otros países y controlaron más a los ciudadanos. O sea, podemos salir mejores o peores, pero las pandemias nos cambian. Muchos piensan que va a haber un mundo nuevo. Yo creo que no vamos a ir a un mundo totalmente nuevo, vamos a ver que todas las tendencias en muchas áreas que venían sucediendo tímidamente previo a la pandemia se van a acelerar. Pero acá en la Argentina tenemos la oportunidad, una vez más, de sentir que ha llegado el momento de la verdad, porque no le podemos echar la culpa a la pandemia de la malnutrición infantil, de la pobreza infantil, de la desigualdad económica, de la desigualdad en el acceso a la educación de calidad, a la salud de calidad, al trabajo. Así que la verdad que tenemos la oportunidad de reconstruir la Argentina entre tanta incertidumbre, y para eso tenemos que hacerlo todos juntos. Necesitamos liderazgos que nos unan, tenemos que desconfiar de los liderazgos que nos dividen y pensar que los grandes cambios se hacen con todos. Nadie ha hecho grandes cambios solo. Tenemos la oportunidad de reconstruir la Argentina, pero tenemos que hacerlo entre todos, y tenemos una gran deuda de inspiración con los jóvenes. Los jóvenes no creen en las instituciones, en la educación como movilidad social ascendente. Ser joven en Argentina hoy es un desafío, pero tenemos que decirle que no aflojen, que no acepten las cosas como son y que reescriban la historia. Como siempre pasó, cuando los jóvenes salieron y reescribieron lo que parecía imaginable, sucedieron las cosas que antes parecían imposibles. Facundo, la verdad que ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias y además la amabilidad que has tenido, los minutos que hemos charlado, tenemos más de 20 minutos de nota. Ojalá que se repita, porque la verdad que para nosotros fue muy gratificante. No, el placer fue mío. Y quiero a través de ustedes saludar a toda la gente de Santa Fe, provincia que quiero mucho, y bueno, Adriel, José, Luciana, muchas gracias por la entrevista, y si alguna persona está interesada en conocer más qué podemos hacer de la parte de bienestar mental, en mi Facebook hay 3 entrevistas que pueden interesar. Una al jefe de psiquiatría de INECO y de Favaloro sobre depresión, Marcelo Secovich, otra entrevista a Fernando Torrente de psicoterapia de ansiedad, y otra a la doctora Abadi, que es la jefa de Infanto Juvenil de INECO, sobre los chicos. Cada una dura 1 hora. Hay mucha información sobre esto que hablamos. Si alguien quiere expandir el conocimiento, puede ir a mi Facebook y encontrar esas entrevistas, esas charlas que tuvimos con estos expertos. Perfecto, te buscan Facundo Manes automáticamente y ya de ahí pueden compartir las charlas estas que mencionás. Exacto, Facundo Manes Facebook creo que es, no sé bien cómo es, pero hay mucho material que en los últimos meses hemos provisto desde Fundación INECO para pasarla lo mejor posible desde nuestro bienestar mental en esta época excepcional. Gran abrazo, Facundo, hasta la próxima. Abrazo enorme. Chao. Gracias, gracias por tu tiempo para Con Aire de Santa Fe. Bueno, el doctor Facundo Manes. Una nota que en un rato la van a ver reflejada en airedigital.com. Ha dejado muchísimos mensajes, mucha gente se ha comunicado, tengo audios, bueno, la verdad que es increíble lo que ha despertado esta nota y todo lo que ha dicho, ¿no? Muy interesante de cómo sobrellevamos esto, de la resiliencia, de la salud mental, de cómo nos afecta, de cómo nos hace fuerte, de los ejercicios que tenemos que hacer también para que esto no se transforme en algo crónico o en algo peor.